Compañeros, con este dinero vamos a comprar una de las armas más... Compañeros, con este dinero vamos a comprar una de las armas más preciadas del anarcosindicalismo. Una imprenta. Una imprenta para esclarecer a los compañeros rurales y para que se acabe la ignominia de la explotación. Compañeros, no se crean que los estancieros los van a convencer con palabras. Son mucho peores que los comerciantes. Lo sabemos, camarada. Sabemos que los latifundistas son muy fuertes y muy poderosos, pero también sabemos que nosotros tenemos el arma fundamental para vencerlos: la huelga. Seguimos en Faena y estamos comunicados con José Luis Visconti. José Luis, ¿nos escucha? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, José Luis ha editado un libro titulado El peligro está en los vivos, representaciones y emisiones del cine argentino 76-83. Bueno, es un periodo que evidentemente nos interesa a varios y está muy, interesante el enfoque que usted planteaba de analizar muchas de esas películas y no solo algunas de las que siempre eran como más explícitamente marcadas como propagandísticas, ¿no? Claro, la cuestión es que en realidad películas propagandísticas no son tantas en ese periodo, a pesar de lo que uno puede creer, ¿no? Las explícitas son 4 o 5 nomás, y el resto lo que hacen es trabajar más como en sistema, a partir de ciertos valores, de ciertas premisas que coincidían con la dictadura militar, ¿no? Hay una especie de imaginario de época, ¿no? Sí, más que un imaginario hay como ciertas pautas que se repiten en muchas de las películas y lo que llama mucho la atención es que particularmente en las películas de entretenimiento y en las películas que eran aptas para todo público, para chicos específicamente, hay como cierto intento de mostrar determinados valores que tienen que ver con la defensa del suelo ante la amenaza extranjera, por ejemplo, que uno podría pensar que en una película para chicos no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, y algo de esto también en esa lógica del pasatiempo, de películas desde las que podemos recordar de Olmedo y Porcel, pero también para chicos, ¿no? Muy presente en ese cine. Claro, por ahí quizás en esta década todavía no estaban, salvo hacia el final de la década principio de la década del 80, es la primera película que hace Porcel para chicos, que Rompo el Rating, que es del 81. Anteriormente eran todas películas para adultos, pero tenían un planteo muy sencillo y en el cual lo que interesaba era mostrar el sexo como el desnudo de la mujer y congelarlo en esa instancia nada más. Bueno, ahí antes mencionaba algunas de las películas puntualmente propagandísticas, si se quiere, y hay dos de Palito Ortega, ¿no? Que también es una discusión de época, su rol en esos años. Claro, fundamentalmente las dos películas, no sé si las más propagandísticas, pero en las que están entre las más propagandísticas son Brigada en Acción y Dos Locos en el Aire. Dos Locos en el Aire, además con la particularidad de estar completamente filmadas en bases aeronáuticas, que no es nada casual para esa época, ¿no?
En el caso de Brigada en Acción es ya directamente hablando de la Policía Federal, pero una Policía Federal con características casi, se diría, parapoliciales o paramilitares. Y después algo que menciona también es cierta falta de autocrítica que se tiene hace esos años de parte del cine, ¿no? Distintos realizadores que continuaron. Claro, muchos de los realizadores de esa época siguieron filmando en democracia, y lo peor de todo es que seguían filmando de la misma manera, es decir, con los mismos valores, con los mismos planteos. Yo diría que por ahí la forma de filmar en la Argentina, que no es propia de la dictadura, sino que venía de quizás 2 o 3 años antes, había empezado a gestarse, prosigue después de terminada la dictadura y por lo menos hasta mediados de la década del 90. Me interesaba, por último, le preguntaría, que plantea que estas películas hoy siguen pasándose y cómo pensarlas por fuera de aquel contexto, ¿no? Como que... Claro, el gran problema es ese, porque al exhibirse en televisión están totalmente desprovistas de ese contexto. La gente no sabe en qué momento fueron hechas esas películas y con qué valores y con qué intenciones. Y es muy peligroso, creo, porque son películas que siguen manteniendo una serie de valores bastante complejos, sobre todo para pensarlos desde un momento democrático. Hay mucha violencia, hay secuestros, hay simbología relacionada con los campos de concentración, y naturalizar la muerte y la violencia me parece que no es una buena idea, digamos, en tiempos de democracia. Esos son detalles que marcan, ¿no? De distintas películas que en la trama tampoco sería necesaria a veces esas imágenes, y sin embargo se muestran mucho, ¿no? Hay películas que, por eso, que a veces pasan desapercibidas por ser más cómicas o alejadas de alguna temática más política. Muy específica es una que actúa Calabró, ¿no? Sí, en realidad hay varias películas que tienen esa naturalización de la violencia y del secuestro incluso. Yo creo que por ahí la más extraña, la que a mí me llamó más la atención fue sucedió en el fantástico Circo Tiani. Ah, esa también, ¿no? Que transcurre en la carpa del Circo Tiani, que en esa época era muy famoso, y donde hay un asesinato a la vista de la gente y la gente no se inmuta, se llevan el cuerpo y se altera toda la escena del crimen y se habla continuamente, se menciona la palabra desaparecido, que no era habitual en el cine de la época y que su uso no es casual porque ya Videla había dado la definición del desaparecido 2 años antes que se hiciera esa película, con lo cual uno viéndolo en la distancia realmente es muy complejo de tratar de entender que haya sido algo casual. Bueno, José Luis, le agradecemos mucho, ¿eh? No, te agradezco mucho por la entrevista y por el tiempo que me dedicaron. Por favor. Hablamos con José Luis Visconti, él es el autor de El peligro está en los vivos, representaciones y emisiones del cine argentino 76-83. Bueno, interesante pensar esos pequeños detalles de aquellos años, en algunas películas de la infancia nuestra, diría Russo, en la cual aparecía este tipo de mensajes de violencias variadas, y bueno, conectadas evidentemente con la época. En eso hay algo de lo interesante de analizar, más allá de solamente el cine político. Sí, bueno, incluso, por lo que conversaremos a continuación, ciertas historias que se nos presentaban desgajadas o desentramadas en relación a la dictadura, y que efectivamente hay algo de ese horror que se instaló, que ha inundado y se ha propalado por espacios incluso de los más mínimos o incluso aquellos más espectacularizados por la prensa, como lo que fue también en este caso la situación en torno al Gran Pucho, ¿no? Ciertamente. Bueno, y ya que lo hablamos con él, pero Dos locos en el aire de 1976 y Brigada en Acción de 1977 son las dos películas dirigidas y producidas por Palito Ortega, en aquellos años en la cresta de la ola, digamos, ¿no? O sea, una personalidad importante de la cultura, se suponía popular, y son claros mensajes en el marco de
plan sistemático de desaparición de personas, así explícito. El comienzo incluso de Brigada en Acción es una persecución en un Falcon verde, o sea, muy explícitas muchas cosas. Y cómo eso luego se va traduciendo en un personaje que parece bastante más despegado de la dictadura y la complicidad cívico-militar de lo que pueden ser otros. Sofovich está un poco más marcado y es más difícil encontrar una película tan explícita de Sofovich. Palito Ortega es mucho más claro. Bueno, seguiremos luego en Faena.